Muchas gracias, gracias a todos ustedes que gustan tomar asiento. Pues vamos a seguirle dando gracias a Dios por la vida que nos presta, por todo lo que nos permite. Gracias, Señor, por las personas que tú has querido que vinieran el día de hoy. Gracias por las que aún no quieres que vengan, Padre. Tú sabes para qué. Ponemos este tiempo en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo quien obre aquí, quien esté aquí. Padre Dios, que sea tu luz inundándonos, llenándonos a cada persona y a cada familia que ellos representan, Señor. Quítanos la venda de los ojos a los que todavía no se nos ha caído, Señor. Especialmente hoy te quiero pedir por mis familiares, Señor, y te doy gracias por los que has traído el día de hoy. Y te pido por las familias y los familiares de cada uno de los que estamos aquí, si es tu voluntad, quítales ya la venda de los ojos, Señor, para que se den cuenta de la idolatría, de la religiosidad, del fanatismo, del legalismo en el que están viviendo, Señor. Y si es tu voluntad, tráelos a ti a través de Cristo. Usa esta congregación, Señor. También te pido que a todos nuestros contactos en redes sociales también ya les quites la venda de los ojos, Señor. Tráelos, acércalos a los pies de Cristo, que es el lugar más alto al que podemos aspirar. Que sea tu Espíritu Santo quien hable y obre en este día. ¿Cómo están? Bendecidos. No sé yo, ¿cómo están? Bien, gloria a Dios, gracias por los hijos pródigos que regresan. Muchas gracias porque ya los tienes aquí. Y pues vamos a continuar con un tema que el Señor ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón y que hemos titulado La justicia de Dios. Ustedes recuerdan, hace 3 semanas hablamos sobre los juicios de Dios y pues les profeticé que iba a haber una segunda parte. Pues aquí está esta segunda parte. Gracias a Dios, porque la justicia tiene que ver con los juicios. No sé si esté por aquí la abogada, no sé si ha llegado o hay alguna otra abogada o abogado, pero pues están estudiando derecho acá, el hermano Arim también. Pues la justicia tiene que ver con los juicios. Entonces, pues en la semana nos gloriamos también con la velada de oración, como ya se dijo. Gracias a todos los que estuvieron y a todos los que se conectaron. Muchas gracias por esa participación, involucramiento y ganas de acercarse a nuestro Padre Dios. Gracias por los milagros que obró precisamente con todos los hermanos y hermanas que pasaron y participaron, oraron, dieron su testimonio, leyeron la palabra. Muchas gracias, Señor. Y también en días pasados ya se ha hablado de este versículo que yo tomé como base para la prédica de hoy, que es un versículo muy conocido que yo pensé, perdón, que iba a decir el hermano hace rato, pero nos dijo Filipenses 4:13, pero hay otro versículo también muy socorrido por nosotros los cristianos que está en Mateo. ¿Cuál creen que sea? Ya el hermano Víctor lo dijo. Mateo 6:33. ¿Alguien se acuerda qué dice? Mas buscad más fuerte. Primeramente el reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia divina, y todas las cosas que le pidas van a ser añadidas. Y es muy conocido por nosotros y también muy socorrido en las prédicas. Sin embargo, pues el Señor nos dio la revelación de leerlo y buscarlo en otras versiones. En la mañana en el discipulado hablábamos de algunas versiones más entendibles. Preguntaba el hermano Enrique en qué versión es más ágil leerlo y damos algunas propuestas. Por ejemplo, este que está aquí en pantalla está en RBC, que significa ¿qué? ¿De qué? Reina Valera contemporánea. Contemporánea. Pero fíjense lo que dice otras versiones de la palabra. Ponme la siguiente, Alexis, gracias por estar apoyando.
Vamos a leerla en traducción en lenguaje actual, que es una de las que también les sugerimos. Dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Wow. Qué interesante, es el mismo versículo, Mateo 6:33, que nos hemos aprendido de memoria. Sin embargo, esta traducción dice cosas, dice lo mismo, pero con otras palabras. Y esas palabras son tan interesantes. Dice: pongan el reino de Dios primero, que sería la traducción de busquen primero el reino de Dios, ¿no? Así es. Debemos entenderlo como pongan el reino de Dios primero. Y luego dice: hagan lo que Él quiere que hagan. ¿Cuál es el equivalente en la versión más común? La primera que leímos, que decía: primeramente el reino y su justicia. Y su justicia. En la versión más tradicional dice: busquen el reino de Dios y su justicia. Pero muchos no alcanzamos a entender qué significa justicia. En esta traducción es más claro y nos dice: hagan lo que Él quiere que hagan. Eso es buscar su justicia. Y ya con esta enseñanza podemos apagar las luces e irnos. Así es. O sea, si entendemos esto, ¿qué es su justicia? Ah, sí, hermano, todo el mundo dice: busquen el reino de Dios y su justicia. Pero pocos habíamos entendido qué significa justicia. Y para Dios la justicia es: hagan todo lo que Él les pide que hagan. Así es. Hago ahí una pausa para que se les quede bien grabado. Hay otra versión también, una nueva versión internacional, que dice: pero pongan el reino de Dios primero. Coincide con la anterior. Hagan lo que Él quiere que hagan. Entonces todas esas cosas también les serán añadidas. O en la anterior dice: y todas esas cosas que necesitan se les darán. O sea, no todo lo que pido, Señor, quiero mi Ferrari rojo último modelo, va a decir el Señor: ¿qué crees? No lo necesitas. No lo necesitas. Con tu bochito 72 o tu motoneta es suficiente de momento. Porque también caemos en la falsa idea: no, a mí ya me dijeron en la iglesia que si busco su reino y su justicia, todo lo que ya le pedí me lo va a dar. Todo no. Decíamos en el discipulado: todo te es permitido, pero no todo te conviene. Y Dios va a decidir si te lo da ahorita o más adelante. Entonces, hermanos, ¿qué debemos entender por justicia de Dios? La justicia de Dios manifiesta la fidelidad de Dios que tiene con nosotros, siendo congruente consigo mismo y con el pacto que hizo con nosotros. Es que Dios es bien injusto. Dios es justo de acuerdo a Dios y de acuerdo al pacto que hizo con nosotros. Ojo, porque dice Deuteronomio 32:4: Él es la roca, cuya obra es, ¿qué? ¿Cómo dice? Perfecta. Porque todos sus caminos son, ¿qué? Rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. Amén. ¿Tenemos derecho a decir: no eres justo, Dios, con esto que me está pasando? ¿No eres justo porque no me has dado mi Ferrari rojo? No. Dios es justo y es recto. Dios es el autor de toda justicia.
Dios es el que autoriza al juez y al rey. Así es. Es decir, buscar su justicia, hermanos, debemos entenderlo como hacer lo que Él quiere que hagamos y que espera que hagamos. ¿Cuándo? Pues en el transcurso de nuestra vida, mientras estamos vivos. Porque también hay otra confusión, hay quien dice, busca el reino de Dios, pues cuando me muera. ¿Cómo voy a buscar el reino de Dios? Pues el reino de Dios está en los cielos. Pues no, ¿qué creen? Podemos buscar el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque lo vamos a poner primero que todo. Vamos a entenderlo y lo vamos a poner aquí. Y la pregunta sería, ¿qué espera que hagamos? Ok, ya entendí. Dios quiere que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Pero ahora alguien que me diga qué quiere que hagamos. Te la pongo fácil. Lo que Él quiere es que lo escuches y que lo obedezcas. Oírlo y obedecerlo. ¿Y cómo va a saber Dios si sí lo estoy oyendo y si lo estoy obedeciendo? ¿Cómo va a saberlo? Pues poniéndonos en constantes juicios. ¿Es un juicio según la Biblia? ¿Abogado? Quedamos que el juicio es un ¿qué? Un proceso, ¿se acuerdan? El juicio es un proceso. ¿Quién nos va a juzgar en ese juicio? Dios, Jesús. ¿Qué nos va a pedir? Cuentas. ¿De qué? De lo que hicimos. De lo que hiciste, de lo que no hiciste, de tu conducta, y a partir de ahí, ¿cuál va a ser su veredicto? Vida o muerte, culpable o inocente. ¿Y eso qué va a marcar, hermanos? Ay, gracias por el cafecito. Pues va a marcar tu destino. O te vas a la vida eterna o te vas a la condenación eterna, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Es importante porque lo vamos a retomar. Dice que pide cuentas. ¿Cada cuándo pide cuentas, Igmar? Diario, constantemente, frecuentemente, a cada rato te pide cuentas. Busquen primero la íntima, permanente y constante con Dios. Si buscamos tener una relación íntima, personal y constante con Dios, estamos en el camino de buscar su reino y de buscar su justicia. Teniendo esa relación, para los que están en el taller de sanidad de los jueves a las 6, es una de las claves, ¿verdad? Es una de las claves, la relación con Dios. Es una relación con Dios. En muchos pasajes de la Biblia, esta justicia equivale a tener un nuevo modo de vivir. ¿Y ese nuevo modo de vivir de dónde nace? Pues de nuestra fe en Cristo, de nuestra fe en Dios. Pidan tener más fe. Y sirve que va a crecer, ¿qué? ¿No? Va a crecer, acuérdense de Efesios 6, ¿qué va a crecer? Si crece nuestra fe, ¿qué va a crecer? ¿El qué? ¿Qué parte? ¿La espada? El escudo. ¿Qué parte? El escudo de la fe. El escudo. Nuestro escudo para protegernos va a ser más grande si pedimos más fe, si tenemos una fe más grande. Y dice Santiago 3:18, ¿qué sigue? Ahí. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y aquí ya nos va dando tips de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo debemos vivir? En paz. En paz. Nada más en paz conmigo mismo. Los unos con los otros.
en paz con los demás, llevarnos bien con los demás. Dice una parte de la palabra, incluso tolérense unos a otros en lo que llegamos a amarlos. El primer paso es toléralo. Oye, es que la hermana, uy, es que el hermano. Tolera, vive en paz. Es que es bien no sé qué, pues Dios lo va a cambiar. Tú no te preocupes en este momento. Vive en paz con el hermano, con la hermana. Es que me vio feo, es que no me saludó, es que me dio la vuelta, No me visitó. no importa. También dice la palabra, si es necesario para que puedas vivir en paz, deja pasar la ofensa. ¿Y eso es fácil? No, porque no. ¿Cómo? No saben. ¿Cómo me va a hacer eso a mí? No. Pues sí. Sean mansos y humildes de corazón. Y si es necesario para vivir en paz, deja pasar la ofensa. No dice de qué tamaño, ¿eh? No dice de qué tamaño la ofensa. Bueno, si es una cosa chiquita la voy a dejar pasar, pero si es una cosa grande, no. Incluso hay que dejar pasar la ofensa. Vamos a leerlo en Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la ¿qué? A la justicia. Y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. Pero si estoy enfermo, sorpresa, porque no te has creído que Jesús te sanó. Amén. Porque Jesús ya extendió el cheque de tu sanidad y ya te lo dio. ¿Y qué hay que hacer con el cheque? Pues irlo a cambiar. Ya te lo dio, pero si no vas y lo cambias, pues de nada sirve que lo tengas guardado abajo del colchón. Eso ha pasado. No nos hemos creído y no hemos ido por el milagro que el Señor ya nos dio. Justo lo decía el pastor, muévete, haz algo, ve por tu milagro. Hay milagros que, decía el pastor, te los da en automático, pero hay otros en el que te dice ve. Justo yo también lo comentaba en prédicas anteriores. Le dice Josué, ¿hasta cuándo van a ir por las bendiciones que Dios ya les dio? Cuando les entregó la tierra prometida, desapareció absolutamente a todos y llegaron y se instalaron y pusieron su hamaca. No. Ahí seguía la gente que el Señor quería que el pueblo quitara, ¿verdad? Ahí seguía. Y ellos tenían que ir y batallar. Pero si Dios ya se los había dado. Pero Dios siempre quiere que hagas algo. Hasta en los milagros de Cristo lo vemos. Ve y haz esto. Ve y métete al estanque. Hasta, ¿qué ves? Veo como sombras. A ver otra vez. ¿Ahora qué ves? O sea, siempre pide que hagas algo. Ay, ¿es que ver es hacer algo? Sí. Sí, toma tu camilla y vete. Estira el brazo. Siempre te pide que hagas algo. Lo mismo hacían en el Antiguo Testamento, ¿no? Eliseo, todos ellos también les pedían que hicieran algo. Golpea el suelo, lanza la flecha, métete 7 veces al estanque. Siempre pidieron que se hiciera algo. Y nosotros que no, Dios ya me dijo que me va a dar el milagro. Pues sí, pero muévete, muévete. Vamos a llegar a algo bien interesante. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, para que nosotros podamos hacer justicia, ¿qué tenemos que ser? Nacidos de Él. Ser nacido de Él.
Hermanos, juicios de Dios. Di conmigo, juicios de Dios. Más fuerte. Juicios de Dios. Los juicios de Dios son dinámicos. Nosotros tenemos que entender que los juicios de Dios no son estáticos, son dinámicos. Y entendiendo esto vamos a evitar muchísimos errores de cómo debemos actuar cuando hay un juicio de Dios. Solemos no entender los juicios de Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué me está sucediendo? Incluso como iglesia, hermanos, nos cuesta comprender. ¿Y saben por qué? Porque nos inculcaron una mentalidad equivocada de donde venimos. Nos enseñaron a que si Dios hacía algo, iba a ser terrible, catastrófico, para mal, y Diosito te va a castigar. Y entonces nos aterrorizaban con ese temor. ¿Por qué? Porque esa mentalidad de allá enfrente nos vende a Dios como si fuera Zeus. ¿Sí saben quién era Zeus en la mitología? Un dios que avienta rayos y centellas. Y entonces nos lo vendieron así: es que Dios te va a aventar rayo, y si no, y si dices la verdad, que te caiga un rayo. ¿Qué les pasó, no? Y a mí sí, que te caiga un rayo. Y luego ya hasta decíamos, de avenitas que sí, y si no, que me caiga un rayo. Porque el Dios es avienta rayos por todas partes. Y así nos la vendieron. Pero Dios no es así. Dios no es así. Ahorita nos vamos. Dios no es así. Dios no actúa solo desde su ira, desde su coraje. En realidad, hermanos, los juicios de Dios son desde su personalidad, desde quién es Él, desde cómo es Él. Entiende esto, por favor. Porque cuando una persona que ama al Señor ve un juicio de Dios, pero entiende que hay algo que es desde la personalidad de Dios, entiende que Dios siempre tiene la razón. Pero ¿cómo si me está yendo del carajo? Pero ¿cómo si ya me accidenté 2 veces en este año, en año y medio? Pero ¿cómo si ya perdí el trabajo? Pero ¿cómo si ya me separé? Pero ¿cómo si reprobé 7 materias de las 6 que llevo? Pues Dios siempre tiene la razón en lo que hace. Dios siempre tiene la razón. Vamos al Salmo 48, versículo 10. Dice: Dios nuestro, tu nombre es digno de loor. Ah, caray. ¿Alguien sabe qué significa loor? Señorío. Elogio, alabanza, honor. Tu nombre es digno de elogio. Hasta los confines de la tierra, con tu diestra prodigas justicia. ¿Qué prodiga? Justicia. Dios prodiga justicia en todo lo que hace. Es decir, juzga. Juzga. Y esto nos va a ayudar para que nos demos cuenta y tener otra percepción sobre un juicio de Dios. Por ejemplo, cuando el huracán Katrina golpeó ¿qué ciudad? ¿Se acuerdan? El huracán Katrina, que casi la destruye en Estados Unidos. En Nueva Orleans, creo que es el estado, la ciudad de Luisiana. En Luisiana, ¿qué se decía en las redes sociales de por qué Dios había enviado el huracán ahí? ¿Para qué? Pero luego se descubrió que... Pues para destruir la maldad. Porque ahí hay mucha fiesta, mucha parranda, mucha bebida,
muchos festivales, mucha música, etcétera. Y entonces es el juicio de Dios que está destruyendo esas ciudades del mal. Luego lo mismo dijeron en Cancún, cuando vino el otro huracán. También dijeron, es que son ciudades del mal, y es el juicio de Dios cayendo sobre esas ciudades. Y son catástrofes grandes, el terremoto en México, los terremotos. El juicio de Dios está cayendo. Ojo con esto. Nuestro papel, ¿cuál debería de ser como cristianos? Cuando tú te das cuenta de que hay un juicio de Dios. ¿Orar o reclamarle? Claro, cuando nosotros lo que hacemos es criticarlo, o que nosotros queremos juzgar al mismo Dios por lo que hace, es que no hemos entendido el proceso que tiene Dios. Demuestra que no hemos entendido cómo es Dios. Salmo 119, 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Wow, yo no sé ustedes, pero cuando lo leí dije, ¿y esto cómo? Dos cosas. Primero, ¿los juicios son nuevos? No, toda la vida Dios ha hecho juicios. Y me consolé. Ay, caray. Me acordé de tus juicios antiguos, es decir, de tus juicios constantes, de tus juicios frecuentes, y me consolé. ¿Y Dios solamente juzga a través de grandes desastres? No. Dios te juzga en la cotidianidad de tu vida, en lo que tú haces habitualmente. ¿Y cómo fue que se consoló el salmista? Pues porque el salmista entendía y sabía que todo juicio de Dios tiene un propósito. Amén. Y que tarde o temprano suele ser para bien. Amén. En la mañana en el discipulado decíamos, ¿verdad? ¡Ay, me pegué en el dedo chiquito del pie! Gracias, Dios. Y va a decir alguien que no es cristiano, uy, estos son masoquistas. No, no es que seamos masoquistas, es que entendemos que fue para algo. Y decía el hermano Enrique, y nos evitó que nos cayéramos de la escalera y nos desnucáramos. Pero esto hay que entender entonces cómo opera Dios y cómo funciona. Por cierto, todo el Salmo 119, léanlo, porque habla bastante acerca de los juicios de Dios, de su justicia y de cómo Dios es la esencia de la justicia. Dios es la justicia misma. Lean todo el Salmo 119, no lo vamos a leer ahorita porque es más pequeño. Pero ahora ya voy a hablar de ti. En ocasiones, hermano y hermana, te pasan cosas que no entiendes. Y a mí también. Y si bien es cierto, porque hemos visto varios temas, que puede ser por iniquidades, puede ser por tus pecados, puede ser porque tu alma esté rota y trozos de tu alma estén en regiones de cautividad, como acabamos de ver la serie. Todo eso puede suceder. Pero también sucede que Dios te está poniendo a prueba. Dios te está evaluando. Y entonces lo hace a través de un juicio. Es más, si entendemos esto, no debemos tener miedo a que venga un juicio de Dios. Al revés, deberíamos de decirle, venga tus juicios, Señor. Órale, no solo venga tu reino, sino vengan tus juicios, Señor. Habría que pedirlos. ¿Para qué? Porque si Dios me pone en un juicio, ¿sabes qué es lo que va a pasar?
que todo lo bueno en ti va a salir y todo lo no bueno también se va a manifestar, y de esa manera lo vas a poder, ¿qué? Entender primero y luego corregirlo, evitarlo, preguntarle al Señor, ¿para qué y qué quieres que haga? Entonces pidamos que esos juicios se manifiesten. A veces, hermanos, no queremos que ese juicio de Dios venga porque pensamos que nos va a destruir, que va a caer el rayo. Pero no estamos entendiendo que los juicios de Dios producen limpieza. Justo, y no es casualidad lo que leyó el hermano Víctor en la mañana. Limpieza. Dios va a sacar la escoba y va a limpiar para que permanezca lo genuino, lo que es, y lo que es se manifieste. ¿De acuerdo? Salmos 119, versículo 7 dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Cuando aprendiere que los juicios de Dios van a traer algo bueno, lo voy a alabar. Le voy a dar gracias por lo que está pasando. Pero ¿cómo si terminé la relación? Gracias, Señor. Pero ¿cómo si tuve que renunciar a mi trabajo? Gracias, Señor. Pero ¿cómo si ya me caí? Gracias, Señor. Pero ¿cómo si no me llevo bien con mis vecinos? Gracias, Señor. Porque estás siendo juzgado por Dios. Entiéndelo. Entiende que son juicios de Dios. Todo lo que no es de Dios será ahogado y lo que sí permanecerá. Cuando un juicio comienza, uno tiene que decir: Señor, háblame a través de esta prueba. Y conforme a lo que te diga, entonces actuar. Entonces se va a abrir el cielo y Dios me va a hablar. Si Él quiere, sí. Pero si no, te va a hablar a través de tu lectura de la Biblia, te va a hablar a través de una alabanza, te va a hablar a través de una prédica, te va a hablar a través de una plática con un hermano, con un vecino, te va a hablar a través de una película, de una serie. Claro que sí, Él puede usar lo que Él quiera. Usó hasta una burra para hablar, ¿verdad? Él puede usar lo que Él quiera. Escúchalo para que empieces a actuar. El juicio de Dios es dinámico. Nos cuesta entenderlo porque pensamos que prácticamente nos va a ir mal y no dejamos fluir el espíritu con esa mentalidad estática que tenemos, y más los hombres. Todo lo encerramos en cajones, todo lo archivamos, y hoy la humanidad está bien grave, ¿no? Uy, es que mataron no sé a cuántos en tal parte. Archiva la noticia y ponla en el archivo. Uy, es que mira, estas personas son gays. Sí, no hagas caso. No, hermano, las cosas pasan para que tú hagas algo. A veces no podemos intervenir. A veces vamos en la calle, en la carretera, y se empiezan a bronquear unas personas. Yo no me puedo parar porque al rato a mí me pueden tocar. Pero no es casualidad que estés ahí. ¿Qué vas a hacer? Orar, interceder. Cuando ves una situación, incluso personas que han tomado decisiones equivocadas, como los homosexuales y las lesbianas, y se atraviesan donde tú estás, Padre Dios, dales revelación en ti, dales conciencia, dales identidad. Hombre y mujer los hiciste, atráelos a ti si es tu voluntad. Oras e intervienes, pero no archives lo que pasa. La situación que estás viviendo hoy día no la archives, ya pasará. No, pon manos a la obra, actúa, haz con base a lo que Dios te diga. Todo lo que ocurre en otros lugares repercute en ti. La guerra ahorita
bueno, la que ya tiene tiempo entre Rusia y Ucrania y ahorita Irán, Israel, ¿eso repercute en ti? ¿O tú eres de los que dicen, eso está bien lejos de mí, me vale? ¿Qué actitud tomas? ¿Ya oraste? ¿Ya oraste por el pueblo de Israel? Dice la Biblia, oremos por su pueblo. Y eso no empezó hace 10 minutos. Mínimo tiene 8, 10, 15 días. Son 8, 10, 15 días en que ustedes no han intervenido por lo que está pasando. Y tantas cosas que suceden alrededor. No me voy a detener en eso porque no acabaría, pero hay muchas cosas que están pasando. La historia de Job es todo un juicio, ¿verdad? La historia de Job es todo un juicio. Ojalá ya la hayan leído, y si no, pónganse a leer Job y van a ver. Fíjense, yo no había entendido que el libro de Job está mostrando la dinámica de un juicio. No me está mostrando que el juicio ya es una sentencia, sino que hay partes del juicio, que hay elementos del juicio. ¿Quién es el juez en ese juicio? En el de Job. ¿Quién es el juez? Pues Dios. No, ¿quién es el juez? ¿Quién va a decir culpable o inocente? Pues Dios. Dios. ¿Hay abogados? ¿Hay abogados en el juicio de Job, sí o no? ¿Quién vota porque sí? Sí, sus amigos. ¿Quién vota porque no? ¿Quién vota por quién sabe? La mayoría, pues quién sabe. Pues hay abogados, los amigos de Job. Y su misma mujer que le dijo. ¿Pero abogada? Ella En estaba- su contra. ella era- ¿Y quién es el acusador? El diablo, como en 99.99 de las veces. Hay fiscales y hay abogados. Entonces el Señor le preguntó, ¿y no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. Me la cortaste. Pero Satanás, le respondió. una atrás entonces. Pero Satanás le respondió al Señor, ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no lo proteges a él, a su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentas sus riquezas en esta tierra. Siguiente. Pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti y en tu propia cara. Entonces el Señor le respondió a Satanás, ahí está Job. Haz lo que quieras con todas sus riquezas, pero te prohíbo que a él le hagas daño. Y dicho esto, Satanás salió de la presencia del Señor. Es fuerte, ¿no? Porque Dios permite que pasen cosas, pero Él tiene un propósito. El tema en esto de Job era entender si él era inocente o era culpable. ¿Y qué hace Job durante toda la narración? Pues trata de justificarse que él no había hecho nada, ¿no? Que él era inocente. Y la discusión de todo el libro, para no leerlo ahorita, es saber si él es inocente o no para merecer lo que está viviendo. Otra expresión común en nosotros, Señor, ¿qué hice para merecer esto? ¿De acuerdo? Ok, Job 9:13 dice que aunque sea justo, no le responderé a Dios, y aunque esté enfadado diciendo ¿por qué me pasa esto a mí? No le reclamaré. Algo que yo veo en este libro, hermanos, es que no todos los juicios son porque Dios te esté castigando. Es porque Dios permite cosas. Para que entendamos el juicio de Dios hay que verlo desde la dinámica de Él como Dios justo, no desde el martillo de sentencia y que va a destruir todo. ¿De acuerdo?
El juicio de Dios tiene con establecer lo que es genuino, lo que es de Él, y quitar lo falso, quitar lo que no es de Él. Job 4:7 dice: piensa en esto, ¿quién castiga al inocente? ¿Dónde has visto que el justo sufra algún daño? Entonces, ¿por qué le está pasando? Job 4:7 nos dice que como Dios sabía que Job necesitaba abogados, le lleva a sus amigos. Y junto con sus 3 amigos, ¿quién va? Un jovencito. Va un joven del que no sabemos nada de él al principio. Aparece hasta después, muchos capítulos después. Cuando llegan sus amigos, ¿qué ven en Job? Pecado. No, pero ¿cómo lo ven? O sea, llegan y dicen: ay, caray. Todo lastimado, lacerado, herido, desnudo, porque la ropa ya se le pegaba en las heridas. Lo vieron como si él tuviera sarna o alguna cosa en la piel, afuera, en la tierra, en el lodo, tirado, acabado. Y dijeron: ah, caray, ¿qué hizo este cuate para merecer todo esto? Y al principio ni le hablan. Al principio se le quedan nada más viendo, quedan impactados, chocados. Y luego cuando hablan, ¿qué le dicen? Pues lo comienzan a... Dios te está castigando por algo que hiciste y que no quieres confesar. Porque no es posible que te esté pasando esto nada más porque sí. No, tú hiciste algo. Y yo cada que leo Job, yo digo: híjole, sí, muchas personas podrían decir eso de nosotros. Es que tú de seguro hiciste esto, es que tú de seguro hiciste esto otro. Y por eso Dios te está castigando. Y son capítulos y capítulos donde cada uno de los amigos le habla, ¿no? Y le dice su perspectiva. Esa es una mentalidad típica de la religión, de la religiosidad. Y luego que le decimos: es que tú debiste de haber hecho esto y esto, y por eso Dios te está castigando. Pero yo te voy a aconsejar. Y nosotros somos puros y castos, y entonces vamos a aconsejar a la persona. Y eso es religiosidad también. Eso es religiosidad. Decidieron sentarse en una posición de querer entender a Dios. Y este Dios que ellos entendían era un Dios de castigos. Dios te castigó. Si se pusieran o nos pusiéramos en una posición de solo observar lo que está ocurriendo, no criticar, sería otra cosa. Como les dije hace rato, había entre ellos un joven que estaba ahí calladito, que no decía nada. ¿Alguien sabe cómo se llama ese joven? Eliú. Leemos en Job 33:27 que no habló durante los primeros capítulos, pero ya en el 33:27 dice: yo no quise hablar porque estaban los ancianos, y esperó a que ellos hablaran primero, a ver si soltaban algo sabio. Esa es la palabra. A ver si soltaban algo sabio, al fin que son los ancianos, ¿no? Y empieza Eliú a relatar todo lo que va a pasar después de esto. El juego que hace es decir algunas cosas y luego el resto se dedica a decir: Dios sabe lo que hace porque Él es justo. De entre todos los amigos, este jovencito es el único que entendió lo que ellos necesitaban. ¿Y qué era? Pues encontrar una manera de defender a Dios y pedirle al Señor que tuviera, decía Tere, misericordia de él. Nadie pidió misericordia para él. Todos lo criticaron, lo juzgaron, los 3 amigos. Dinos, Señor, si ha hecho algo mal para que podamos todos arrepentirnos con él y tú tengas misericordia. Esa es la actitud. Y si no, la de humillarnos. Humillarnos ante el Señor, porque Él es misericordioso.
¿Alguien puede decir amén? Amén. Y bueno, ya todos conocemos la historia. Finalmente Dios se le aparece a Job, le da todas las causas tan tremendas de su aparición. Dios no le habla de sí mismo, sino le habla de la creación, ¿no? De quién lo hizo, si tú lo hiciste, tú lo hiciste, tú lo hiciste, no, ¿verdad? Estabas. Y con eso bastaba. Job entonces le dice que lo bendice, se molesta con sus 3 amigos, pero no con el jovencito casualmente. Y después de ese diálogo que tiene Job con Dios y de aceptar sus designios, nos vamos ya hasta el capítulo 42, verso 10, donde dice: después de que Job ya perdona a sus amigos, rogó por sus amigos, el Señor sanó la aflicción de Job y aumentó al doble todo lo que había tenido. Y ojo, hermanos, Dios jamás maldijo el nombre de Dios ni a Dios, incluso cuando su esposa lo incitó a que lo hiciera. Le dijo: ya maldice a tu Dios. Y él dice: no lo voy a maldecir. ¿Y tú estás pasando hoy día por una prueba? ¿Por varias pruebas? ¿Por un juicio de Dios? Yo creo que la mayoría sí. Todos estamos pasando por algo, problemas, situaciones. Pues déjame decirte que al término de esta situación que te está pasando hoy, va a venir un tiempo nuevo para ti. Al término de esto que estás viviendo, hermano, hermana, va a venir un tiempo nuevo para ti. Amén. Amén. Amén, hermano. Despierten. Va a salir a la luz lo que en verdad es. Al término de esto, algo del cielo se va a manifestar en tu vida, hermano. Algo bueno va a salir de lo que estás viviendo. Amén, 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 amén. Ese aplauso, dáselo más fuerte a Dios. Yo entiendo que en nuestra humanidad y en nuestra debilidad hoy puedas decir: es que es terrible lo que me está pasando, es terrible lo que estoy viviendo, es que no hay clientes, es que el negocio va mal, todo lo que ya dije hace rato, es que la escuela, es que la familia, es que no pasé el examen, es que me corrieron, todo eso. Pero la palabra de Dios dice que Dios cambió la aflicción de Job hasta que oró por sus amigos, hasta que intervino por otros, hasta que se reconcilió con sus amigos. En ese momento Dios cambió la aflicción de Job y le dio el doble. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios está basada en amor. En el amor que Dios tiene por la bondad, primero, no en el odio hacia la maldad. Entiendan esto. Dios ama la bondad, odia la maldad, pero sobrepone el amor por la bondad y no el odio por la maldad. Primero el amor, y no es frase trillada. Primero ama a los demás, vive en paz con los demás, toléralos, acéptalos, deja pasar la ofensa. Romanos 2:1. Por tanto, tú que juzgas a otros no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Lo primero que quiero que entiendas, hermano, en esta dinámica de los juicios de Dios, es que el ser humano, como hombre y como mujer, no nos da la justicia suficiente para ser fiscales de otros, de un juicio de Dios. El ser humano en sí no tiene la justicia de Dios para juzgar, para pasarse del lado del Señor y ser el fiscal. No confundir los juicios de Dios con los juicios que Dios nos da y nos pide que juzguemos. ¿Recuerdan que la vez pasada dijimos?
Dios quiere que la congregación juzgue. Dios puso hombres para juzgar a su pueblo, jueces, etcétera. No confundir. Estamos hablando de que no puedes tomar el papel de Dios, porque tú no eres tan justo o el justo que Dios sí lo es. ¿De acuerdo? Lo que está diciendo aquí es que el juicio de Dios siempre comienza con Dios trayendo luz. Siempre lo que es el juicio de Dios comienza entrando luz. Y esa luz no es solo para aquel que peca, sino para todos los que están alrededor. Todos los que están presentes van a ver la medida de la culpa que se tiene frente a Dios, pero también Dios va a actuar. Un ejemplo rapidísimo, ya vamos cerrando. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? Viene un grupo de hombres, trae a la mujer, se la llevan a Jesús. Por cierto, pregunta, ¿y el hombre? ¿Que no los agarraron en el acto? Igual. Imagínense con la mentalidad de ese pueblo, ¿qué le habrá pasado al hombre? Y llevan a la mujer. Imagínense la vergüenza de esta mujer que la llevan, no seguramente con buenos modos, desde donde estaba hasta donde está Jesús. Y luego llegan y le dicen, la ley dice tal cosa. ¿Tú qué dices? Y le tienden una trampa, ¿verdad? Le tienden una trampa. Juzgar. Estaban juzgando a la mujer. Pero nosotros tenemos que juzgar con la luz de Dios. Los hombres tenían sus piedras en las manos y Jesús, ¿qué les dice? ¿Ok? ¿Ustedes ya la juzgaron? Que arroje la primera piedra el que esté pecado, el que esté libre de pecado. ¿Cuántas piedras fueron arrojadas? ¿Qué hicieron con las piedras? Las fueron tirando y ellos poco a poco se fueron retirando. Es que la ley lo dice. Sí, pero tú no tienes la justicia suficiente para tú juzgar. Wow. Entonces, hermanos, lo primero que hace Dios cuando hay un juicio por lo que estás pasando tú en este momento, Dios va a traer luz. Dios va a traer luz a ese juicio. Por eso, cuando la congregación, la iglesia esté frente a un juicio de Dios, lo que tiene que hacer es exponerse a la luz para poder arrepentirse, para poder limpiarse, para poder gritar y decir aquello que está siendo expuesto. En México, en esta ciudad, en los alrededores, está empezando a manifestarse un juicio muy fuerte. Un juicio contra la inmoralidad sexual, contra la corrupción financiera, contra el robo, contra la violencia, contra los secuestros, contra el feminicidio, contra la pedofilia, contra la homosexualidad y el lesbianismo, y con todo lo que está pasando. Agréguenle lo que ustedes han visto o están viviendo. Pero la iglesia, en vez de pararse y apuntar y señalar con el dedo flamífero, tiene que partir teniendo tiempo con Dios y diciéndole: Señor, muéstranos lo que está pasando y por qué está pasando. Muéstranoslo, Señor, danos tu luz, dinos dónde, dime qué debo limpiarme, porque necesitamos limpiarnos todos y cada uno de nosotros. Tu papel, hermano, no es tirar la primera piedra. No. Es decir, Señor, nos importa lo que está pasando. Aunque a mí todavía no me ha afectado directamente, me importa y voy a obrar. Rápido, ¿se acuerdan de lo que pasó con Natán y el rey David?
David estaba viviendo su vida loca, y sucede lo que conocemos con Betsabé, ¿no? Y el profeta Natán le dijo a David la historia del hombre con la ovejita, ¿no? Que había un hombre que tenía muchas ovejas y decidió hacer un banquete. Y había otro hombre que solamente tenía un cordero. Y el hombre, teniendo muchas ovejas, no mató ninguna, sino que fue a buscar al que tenía una y se la quitó y se la comió. Segunda de Samuel 12, 7 al 11. Después David se puso furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán: juro por el Señor que ese hombre merece la muerte, y por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. ¡Wow! Se le vino el mundo encima a Natán. ¿Pero qué hizo David? Se defendió, se escudó, puso excusas, pretextos, se cambió de congregación, cambió de religión, se volvió musulmán. ¿Qué hizo? Dijo: ay, reconozco que he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: el Señor te ha escuchado, vio tu arrepentimiento y ha perdonado tu pecado. Perdonado tu pecado, pero no las consecuencias. No vas a morir, pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. David se deja tocar por la luz y se humilla. David le rogó al Señor por la salud de su hijo. Dice 2 de Samuel 12, 16, 17. Ayunaba, se pasaba las noches acostado en el suelo. Los ancianos que vivían en su palacio iban a verlo y trataban de levantarlo del suelo, pero David se negaba a levantarse y tampoco quería comer. ¿Qué estaba haciendo? Humillándose ante el Señor por el pecado que cometió. Y fíjense qué interesante. ¿Y qué hace cuando el niño muere? Todo lo contrario. Dijeron los sirvientes: híjole, no, ve tú y dile. Si así estaba cuando el niño estaba vivo, imagínate, ahorita que ya el niño se murió, pues nos va a atravesar con una lanza y esto va a ser un desastre, ¿no? Mentalidad del mundo. Pero ¿qué hizo David? Se quedó inactivo, estático, quieto, siguió tirado en el suelo sin dormir y sin comer. Tráigame de comer. No. Luego se mueve porque entiende que el juicio es una dinámica. Se levanta, se viste, se cambia, se rasura, se perfuma y va y come. Y todos se quedan viendo y dicen: wow, qué raro. Pero no entendieron que él sabía el proceso que tenía que hacer ante el juicio de Dios. Primero se humilló y después se movió. Si llega un juicio a tu casa, ¿qué es lo que tienes que hacer? Créeme, hermano, que si estás en un juicio en este momento, no es para que le escupas en la cara a Dios, ¿eh? Fíjate lo que dije. No es para que tú le digas: ¿por qué vino el juicio a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Lo que tienes que hacer, hermano, es humillarte. Porque, ojo, paréntesis, si tú no te humillas, ¿quién te va a humillar? Dios. Dios te va a humillar y vas a ver. Hoy gano el que tú nos transformes como a Job, Señor, porque siempre traes una luz cuando comienza un juicio para manifestar lo que está torcido. Permítenos que nos arrepintamos, pedirle perdón y quitar eso de nuestra vida. Vamos cerrando. Juan 3, 19, 21 dice: y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Entendemos ahí a Pablo cuando dice también que esta es la sentencia, porque la luz vino al mundo y los hombres aman más la tiniebla que a la luz. Vuelvo a decir, todo juicio comienza con una manifestación de la luz que el Señor quiere darnos. Hay que pedirle, hermanos, revelación para que así podamos verla. Hay que entender que el juicio viene porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más la maldad, amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas, porque estamos haciendo algo mal, porque estamos en pecado, porque la luz aborrece, la oscuridad aborrece a la luz. Pero ahora hay que pedir que esa luz de Dios venga y obre en nosotros. Dios tiene que soltarnos y ver cómo reaccionamos. Y con esto termino. Cuando tú no escuchas a Dios, cuando Dios no contesta tu oración, cuando te pone en una prueba, en un juicio, es que Dios te está soltando y está esperando a ver cómo reaccionas. ¿Qué haces ante la prueba? Porque es una prueba. ¿Cómo reaccionas? Tú, hermano, cuando estás en una dificultad, en un problema, por eso que estás pasando ahorita, ¿vas hacia la luz o huyes de ella? ¿Maldices o bendices? ¿Tienes contentamiento o te rebelas y le escupes en la cara a Dios? ¿Trabajas en tu crecimiento espiritual y en tu liberación? ¿O eres de los que se ofende y deja de congregarse y te cambias de congregación y te vas a una iglesia de cristianos light, donde todo te toleran, donde te solapan tus pecados, donde te solapan tus mediocridades? ¿O cómo reaccionas ante el juicio de Dios? Vamos a orar. Si nos ponemos en pie, por favor. Padre Dios, que vengan tus juicios, porque tú no nos vas a dejar solo. Tu palabra dice que tú nos das la prueba, pero junto con la prueba nos das la salida. Gracias, Señor, porque nos evalúas. Gracias, Señor, por las pruebas en las que nos pones. Gracias por esa dificultad que estamos pasando. Gracias por estos malos entendidos. Gracias, Señor, porque sabemos que algo bueno vas a traer. Que sea tu luz, Señor, llenando este lugar. Permíteme ser un cristiano dinámico, movido, que mi fe se manifieste en obras. No quiero ser un cristiano light, un cristiano bonsai. No quiero ser un conformista, un mediocre. Quiero, Señor, aprender, oírte y poder obedecerte, Señor. Abre mis ojos, mi mente, mis oídos y mi corazón para saber que tal vez no estoy en el lugar correcto. Quita la mentira de mi mente cuando me dicen en otras congregaciones: no te puedes ir porque Dios te plantó aquí. Y toman como pretexto el Salmo 1, versículo 3, que dice: y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y es una mentira cristiana, Señor. Y es un pretexto para que la gente no se mueva de congregaciones light. Porque a lo que se refiere ese versículo es que árbol plantado junto a corrientes vivas se refiere a estar plantado en la corriente viva, en las aguas vivas, que es ¿quién? Es Cristo. No es una congregación, es Cristo en el que hay que estar plantado. Así es que tú, hermano, que estás allá en las redes sociales viendo esta transmisión, si te están
subestimando, si no te están enseñando, si no te están formando como verdadero discípulo de Cristo, que no te vendan la mentira de que no te puedes mover. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que anhelas conforme al propósito de Dios será para ti. Así lo creemos, así lo pedimos. En esta mañana nos entregamos a ti y te pedimos, Señor, que sea tu luz llenando este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vamos a adorar pidiendo precisamente que sea la luz en este lugar.